Hermanos y hermanas, feliz día lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura y el Santo Evangelio, como siempre. Vamos a pedirle la ayuda a nuestro Dios para que nos abra la mente y el corazón y así poder entender el mensaje que a través de las lecturas nosotros leemos cada día. Y espero en Dios que cada día nos acompañen para que todos los días escuchemos de la palabra de Dios, que es tan bueno, importante en nuestras vidas, que atendamos al mensaje de Dios, especialmente hoy que nos habla de la rebeldía del pueblo de Israel. Cómo se rebeló este pueblo contra Dios cuando se encontraban en el desierto, cuando ellos sentían que Moisés los había abandonado por el transcurso de 40 días que ya no regresó con ellos, y pensaron que pues Dios los había abandonado, pero no era así. Dios estaba con ellos, simplemente que el pueblo de Israel acaba de salir de una nación que estaba siempre impuestos a adorar a otros dioses, y pues yo me imagino que esto mismo quisieron hacer ellos. Les pido pues, hermanos y hermanas, que abran su corazón y su entendimiento para escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con la primera lectura, que la vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 15 al 24, y luego vamos a leer del 30 al 34. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las 2 tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio al becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua, y se las hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave?» Aarón le respondió: «No te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora a donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pecado siempre arrastra a las personas, o más bien nos arrastra a todos, a que Dios tenga un desprecio hacia nosotros. La verdad, hermanos, en aquel tiempo Dios castigaba a este pueblo por su rebeldía,
era un pueblo muy rebelde. Apenas y acababan de ver todas las hazañas con las que el Señor los sacó de Egipto. Apenas habían visto cómo Dios abrió el mar, cómo Dios hizo tantos estragos al pueblo de Egipto. Vieron sus hazañas, vieron sus milagros tan grandiosos que el Señor realizó en contra de los egipcios y cómo Él los vino sacando sin que ellos sufrieran ni frío ni calor. Pero luego que se vieron un poco abandonados, luego que se vieron un poco dejados a la nada según ellos, ¿verdad? Porque Moisés iba a regresar. Pero como vieron, ¿verdad?, que se dilató tanto ahí arriba del cerro, pues le dijeron a Aarón: haznos un Dios que nos saque de aquí, porque no sabemos qué es lo que ha pasado con ese Moisés. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces, ¿verdad?, tenemos la duda que no debe existir en un cristiano? Duda que en realidad, mis hermanos, nosotros ni siquiera debemos poner en nuestra mente. Porque conocemos ya de Dios, hemos visto sus milagros también. Hemos visto su gran amor por nosotros. Pero ¿qué sucede? Nos vemos un poco abandonados también y lo dejamos a un lado todo. El camino que ya hemos seguido, hermanos, el camino que hemos transcurrido hasta el día de hoy, desde que nosotros conocemos de Dios, desde el momento en que le conocimos, hagan de cuenta que en ese momento nacimos, porque estábamos muertos en el pecado. Entonces, cuando nosotros ya conocimos del Señor, ¿verdad?, y de repente ya no lo buscamos porque pues no sabemos si será verdad, si será todo realidad, pero si hemos visto, como les digo, mis hermanos, los milagros de Dios en nuestras vidas. Hemos visto cuando le pedimos al Señor, cuando sentimos las aguas hasta el cuello, le pedimos al Señor un milagro, le pedimos al Señor la ayuda y Él viene en nuestro socorro. Fíjense bien, el Señor, después de que todavía este pueblo cayó en el pecado, aún así, por intercesión de Moisés, les perdona sus pecados, les perdona todo su mal. Obviamente que Dios sí tuvo que acabar con algunos de ellos, porque todavía seguían en su rebeldía. Después, ¿verdad?, de que Moisés viene y les dice de todo su mal que cometieron, todavía ellos siguen de rebeldes, muchos de ellos. Y por eso Dios decide acabar con muchos de ellos, porque Dios no quiere la rebeldía en medio de su pueblo. Él quería personas bien dispuestas para que salieran y llegaran a esa tierra prometida. Eso es lo que Dios quería para su pueblo. Esto es lo que le pidió a Moisés, ¿verdad? Moisés le decía: perdona a este pueblo. Fíjense bien, la intercesión tiene mucho poder. Y Moisés intercedió por ese pueblo. Moisés sacó con la ayuda de Dios a ese pueblo, cabeza dura, a ese pueblo que había cometido tantos pecados en contra de Dios. Muchos de ellos, como les digo, mis hermanos, ya no llegaron a conocer la tierra prometida. Muchos de ellos se quedaron allí en el desierto. Pero aquellos que fueron hasta la tierra prometida, que Dios le había dicho a Moisés que los liberaría de allí, Moisés no alcanzó a ver esa tierra. Él fue a reunirse con el Señor. Y es una gracia, hermanos, que a veces nosotros nos aferramos a algo que ni siquiera vale la pena, cuando la realidad, lo más grandioso, es la gloria que el Señor nos ofrece. Porque el Señor nos ofrece algo muy grandioso, que es la gloria. Y a veces nosotros nos aferramos a este mundo y hasta le pedimos al Señor que nos enseñe otras tierras que queremos conocer antes de que partamos de aquí. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia de poder ir a conocer otras naciones. No se concede, solamente Dios sabe por qué, como no se lo concedió a Moisés. Pero mis hermanos, ¿a qué voy con esto? Que el pecado, muchas veces, ¿verdad?, pensamos que el pecado Dios no lo ve, que Dios está, tal vez lo oculta alguna nube,
Tal vez nosotros nos podemos esconder de Él como nos escondemos de nuestra familia cuando le echamos una mentira o cuando cometemos algún pecado, ¿verdad? Y se enteran por otras personas. Eso es malo, hermanos, y Dios lo saca a la luz, como sacó el pecado a la luz de estos israelitas que se habían hecho ese becerro. Llega Moisés y ve todo eso que están haciendo. Josué había ido junto con él, y cuando vienen de camino de ese cerro, escuchan, ¿verdad? El griterío que se escucha a lo lejos, y Josué le dice a Moisés: oye, se escucha como que hay gritos de guerra. Pero Moisés, ya cuando van acercándose, eso es como aplausos y alegría y danzas, andan bailando. Todo eso se escuchaba a lo lejos. Entonces, hermanos, esta diversión que ellos estaban llevando a cabo era totalmente mundana. Como los bailes que hoy en la actualidad vemos que se llevan a cabo, que en la realidad no son nada saludables para el alma, sino es todo mundano. Y las personas que les encanta, mis hermanos, la diversión, toda esa persona, ¿verdad?, que le encanta ir a los bailes, divertirse, emborracharse, drogarse, todo eso es bien mundano. Hoy en la actualidad de eso se trata la diversión, al igual que lo que estaban haciendo estas personas cuando se hicieron ese becerro de oro. A ese becerro le estaban dando alabanza, estaban bailándole enfrente de él, como si ese les hubiera sacado de Egipto. Y Moisés, enfurecido, tiró las tablas al suelo, que se hicieron añicos, dice la palabra de Dios. Él se enfureció con ese pueblo, sabía bien del gran pecado que habían cometido. Y por eso, hermanos, Moisés se enoja con ese pueblo. Cuando alguien nos regaña a nosotros, aunque sabemos y tenemos en nuestra conciencia, ¿verdad?, que aquel regaño nos está haciendo bien, a veces no lo aceptamos y nos enojamos. Así sucedió con Moisés. No crean ustedes que para él fue fácil ir y hablarle a este pueblo cuando todo eso sucedió. Él avienta también ese becerro al fuego, que dice en la palabra de Dios que se hace polvo, y se los da a beber con agua. ¿Por qué esto, hermanos? Porque el pecado de este pueblo era gravísimo. Y todos los que aceptaron, ¿verdad?, todos los que estaban con Moisés, llegaron hasta esa tierra. Todos esos que hicieron caso de él, que le escucharon. Tenemos a Josué, ¿verdad?, este hombre que siempre anduvo con Moisés. Hermanos, nosotros tenemos la gracia de Dios. Él nos conduce por el bien. Que nosotros queramos irnos por un camino totalmente torcido, ese es nuestro problema, y sabemos bien que vamos haciendo mal en la vida. Y si nosotros continuamos así, si nosotros seguimos llevando esa vida nada buena ante los ojos de Dios, nos va a ir mal. Tengamos mucho cuidado con lo que llevamos a cabo en la vida, porque Dios, mis hermanos, nos va a pedir cuentas de nuestros hechos. Tal vez no en este momento, ¿verdad?, pero en el momento en que Él venga, ya glorioso, nos va a pedir cuentas. Así como dijo Dios, ¿verdad?, que un día llegaría y les pediría cuentas a este pueblo rebelde, a ese pueblo que le había fallado. No crean ustedes, mis hermanos, que no se pagan las cosas en la vida. Todo se paga, ¿verdad? Todo tiene consecuencias. Y si nosotros pensamos, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida no va a tener algo por qué nosotros paguemos, vamos a pagar. ¿Y qué mal nos va a ir el día que nosotros comencemos a pagar esas cuentas, las cuales el Señor nos va a pedir que le respondamos sobre nuestros hechos? ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a contestarle a Dios cuando esté frente a nosotros pidiéndonos cuentas? Entonces, pues, mis hermanos, si vamos caminando por la vida
siguiendo los pasos del Señor, continuemos así. Llevemos a cabo todo lo que el Señor pone en nuestro caminar diariamente, ¿verdad? No tengamos miedo, hagamos en la vida lo que el Señor nos expone, porque la realidad que muchas veces decimos no al llamado de Dios. El llamado de Dios, como les digo, no es nada fácil. Para Moisés no fue nada fácil sacar ese pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Nada fácil. A él muchas veces lo quisieron apedrear, sacarlo del campamento y darle muerte. Pero Dios no lo permitió porque Dios estaba con él. Dios continuó siguiendo ese camino, abriéndoles ese camino que en realidad, mis hermanos, pues un desierto, ¿se imaginan? Encontrarse en un desierto, pero aún así el Señor les mandó comida, les mandó agua, les mandó de todo para que ese pueblo no sufriera. Y aún así, mis hermanos, le fallan. ¿Cuántos milagros no hemos recibido del Señor? ¿Cuántas cosas no nos ha dado el Señor? Tenemos un empleo, tenemos un hogar, tenemos lo que tenemos y no somos agradecidos con Dios. Así era ese pueblo cabeza dura. Entonces, si nosotros ya conocemos de Dios, no tenemos por qué fallarle y pensar muy bien, ¿verdad? Antes de cometer cualquier pecado, antes de fallarle a Dios, saber que nos va a ir mal en la vida si nosotros continuamos así. Por eso hay que retractarnos en el momento en que vayamos a cometer ese daño o ese pecado. Porque de todo, mis hermanos, vamos a recibir un recibo. Y ojalá y nosotros podamos pagarle al Señor con lo que Él merece. De lo contrario, vamos a ir a un fuego eterno. Busquemos pues del Señor y que Él nos libre y nos lleve por el buen camino. Voy ahora a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los primeros versículos dice que el Señor les propuso esta parábola, que el reino de Dios se parece o que es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Y no sé cuántos de ustedes, hermanos, conocen esa semilla. Es una semilla muy pequeña que si usted la pone en la palma de su mano, de lejecitos no la alcanza a mirar. Necesita acercarla a sus ojos para poderla ver. Es muy pequeña. Pero cuando se siembra, cuando se pone en la tierra, es una de las plantas más grandes, dice aquí en la palabra del Señor. Y en realidad yo no conozco la planta de mostaza, no les voy a mentir porque nunca la he visto. Pero la palabra de Dios nos lo dice claramente, que es un arbusto grande, que hasta los pájaros del cielo vienen, se posan en ellas y luego hacen sus nidos entre esos arbustos. Obviamente que es un arbusto muy grande, siendo una semilla tan pequeña. ¿Y por qué les habla Jesús de esta semilla?
Porque el reino de los cielos, mis hermanos, nosotros lo miramos como que es algo muy pequeño aquí en la tierra. Lo miramos como que no fuera nada. Pero los que tienen fe y confianza en Dios sabemos que es algo muy grande. Que cuando nosotros recibamos ese lugar de descanso, lo vamos a ver tan grande, tan inmenso. Algo que Jesús nos dice aquí en la palabra es eso, que los arbustos, así como crecen, así será el reino de Dios. Nosotros tenemos la fe y la confianza que así es. Y continuamos haciendo la voluntad de Dios porque sabemos que así es. Algo muy grandioso. Aquel que va a recibir el reino es algo por lo cual nosotros siempre luchamos, trabajamos duramente para recibirlo. Y si continuamos por ese caminar del Señor, llevando a cabo lo que Él nos pide, vamos a recibir eso tan grande de lo que nos habla el Señor en este santo evangelio. Dice, ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser tan grande que las hortalizas se convierten en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Los pájaros hacen su nido en las ramas. Hermanos, en realidad nosotros vamos a ser como esos pájaros, ¿verdad? Que van a llegar y vamos a hacer nuestro nido en esa gloria divina. Un nido que no se va a acabar, un nido que va a ser grandioso en el reino del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a tener solamente alegría, paz. Es todo lo que vamos a tener allá en el cielo. Vale la pena trabajar, vale la pena sufrir, vale la pena todo lo que el Señor nos exponga cada día en nuestro diario caminar. De todo vale la pena. Lo mismo que sucedía en la primera lectura, ¿verdad? Moisés le pedía al Señor que lo borrara de su libro, que le quitara la vida. Pero el Señor le dice, aquel que peca es el que pagará. Aquel que peca, mis hermanos, es el que va a caer en ese fuego eterno. No el hombre o la mujer que haga el bien. ¿Por qué van a caer en el infierno si el Señor todo lo que les ha dicho lo han llevado a cabo? Claro que no, el que peca es el que va a sufrir las consecuencias. Entonces, llevemos pues, mis hermanos, a cabo todo lo que el Señor nos exponga cada día. Dice, les digo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Toda la masa acaba por fermentar cuando la mujer amasa la harina con esa levadura. Y es la realidad, cómo se infla el pan. Cuando el panadero hace el pan, queda bien infladito. Se mira tan exquisito que dice uno, con un cafecito, con un chocolatito, qué rico. Así, mis hermanos, como queda esa harina fermentada, así va a fermentar aquel que escucha la palabra del Señor, aquel que la atiende, aquel que hace caso de Él. Es como fermenta su corazón, su entendimiento. Su mente está llena del Señor y su espíritu siempre va a estar fortalecido en el Señor. Eso es lo que es fermentar, lo que es llegar a acoger el mensaje de Dios como Él quiere que lo acojamos. Por eso, hermanos, estas parábolas, dice Jesús claramente que nada les decía a las personas sin parábolas, para que así se cumpliera lo que había dicho el profeta. Dice, abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Todas las cosas que estaban creadas desde la creación, ¿verdad? El cielo, la gloria, todo lo que existe aquí en la tierra. Había muchas cosas ocultas, de las cuales no se les hablaba al pueblo, de las cuales nunca, antes de que Jesús llegara, se les había hablado. Pero luego llega Jesús y les dice claramente,
aunque muchos no entendían. Y los que entendían seguían su caminar, seguían los pasos de Jesús. Donde quiera que Jesús se encontraba, hablándoles de la buena nueva, las personas lo seguían porque querían escuchar. Era como un enjambre de miel, la palabra del Señor, que aquel que la escuchaba quedaba lleno de esa miel, pegajosa, la palabra del Señor. Por eso es que ellos lo buscaban donde quiera que iba. Nosotros es lo que hacemos, eso es lo que realizamos en nuestro caminar. Buscamos siempre del Señor, que Él nos atienda, que Él sea quien nos habla. Si no, mis hermanos, busquémosle, todavía es tiempo de tener ese encuentro con el Señor, ese encuentro que nos da la paz, que nos da la alegría, el regocijo que se siente junto a Jesús. Eso es lo que las personas sentían al acercarse a Jesús. Por eso, como les digo, lo buscaban, porque sentían ese deseo de escucharle, de escuchar la buena nueva, unas palabras que jamás de nadie habían escuchado. Entonces, por eso, hermanos, las personas siempre buscaban de Él. Ojalá y nosotros, como les digo, seamos de esas personas que siempre buscamos endulzarnos con su palabra, porque la palabra es vida y alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Si no nos fortalecemos con la palabra de Dios y no oramos y hablamos con el Señor, ¿qué va a ser de nuestra vida? Por eso es que hay muchas personas en este mundo que no saben ni lo que son. Muchas personas que no son bautizadas. Muchas personas que ni siquiera saben cómo buscar al Señor. Porque nadie les ha hablado nada del Señor. Nunca se interesan por ir a un templo y buscar de la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque están totalmente vacíos. Y alguien necesita hablarles. Alguien necesita acercarlos al Señor, a ese arbusto que crece tan grande, ¿verdad? Que un día nosotros, hermanos, si seguimos los caminos del Señor, si es que hacemos realmente su voluntad, nos reuniremos con Él. No tendremos por qué quedarnos en la nada, porque el Señor nos ofrece algo grande. No como muchas personas que esperan un premio, una medalla, un trofeo, un regalo. No, nosotros esperamos algo grande, algo que crece como esa semilla de mostaza, que siendo tan pequeña, se hace grandísima. Entonces, nosotros somos, mis hermanos, ahorita aquí en la tierra, si nos miramos tan pequeños como esa semilla, si nos miramos, o tal vez nadie siquiera nos da cuenta de que existimos, no importa, existiremos allá cuando nos encontremos junto al Señor, ya gloriosos. Entonces sí, allá nos veremos. Aquí no, aquí ¿qué importa? Aquí los que lucen son los gobernantes, los artistas de grande fama, los deportistas que son muy buenos para hacer o llevar a cabo su deporte. Pero si esa fama, mis hermanos, ellos no se interesan por Dios, ¿verdad? O no le piden a Dios para que esa fama, ellos la continúen haciendo crecer como esa semilla, pues, ¿qué va a suceder? De nada les sirve ser tan famosos aquí, cuando su fama no les va a servir de nada allá en el cielo, si es que no la reciben. Por eso, hermanos, nosotros, por muy pobres o por mucho sufrimiento que llevemos en la vida, sufrirlo y llevarlo a cabo con paciencia, con amor. Que al fin y al cabo, donde nos vamos a ver las caras es allá arriba, como les digo. Podemos ver cómo muchas personas maltratan en este mundo, cómo miran mal a las otras personas. Los gobiernos, cómo tratan de deshacerse de mucha gente. No importa, esas personas van a pagar con Dios. Nosotros vamos a pedirle al Señor que todo eso termine, que todo eso se acabe
para que esos también que se portan mal hagan un cambio ahorita que tienen todavía tiempo, ahorita que están aquí en la tierra. Si realmente creen en Dios, porque muchos dicen creer en Él y hacer su voluntad, pero no es la verdad. Entonces, pidamos pues a Dios, mis hermanos, en nuestra oración, para que Él escuche a todos estos cabezas duras que hacen el mal, que causan daños a segundas personas, y no les importa un comino lo que a esas personas les suceda. Vamos a pedir al Señor y a nuestra Madre Santa para que les cambien su corazón, para que les cambien su modo de pensar, su modo de vivir, y lleven una vida alegre en el Señor. Para ello vamos a recitar el Salmo número 105, y dice así: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb se hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso habla Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Bendito y alabado sea, Señor. Perdónanos, Señor, todas nuestras culpas, que cometemos diariamente tantos pecados, Señor, sin querer hacerlos o sin querer cometerlos. Aún así, Señor, caemos en ellos. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Pon en nuestra mente, en el momento que vayamos a caer en esa maldad, ábrenos el corazón y la mente para que no lo llevemos a cabo, Señor. Para que no te fallemos, para que no suframos las consecuencias en el momento en que ya no estemos aquí, Señor. Ayúdanos a poder llegar ante ti, Señor, ante tu presencia, a recibir esa gloria, Señor, que nos ofreces cada día, para que nosotros continuemos enseñándoles a los demás tu palabra, Señor. Que no se queden todos nuestros hermanos sin conocer de ti, sino que lleven a cabo también en sus vidas el mensaje, Señor, que tú nos traes. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, transforma las mentes de esos corazones más duros, de todos aquellos corazones que son más duros que una piedra, para que tú, bendito Espíritu, los ablandes como una esponja, y un día reconozcan en el Señor su poderío, y reconozcan que en ti, bendito Espíritu, pueden transformar sus vidas y hacer un cambio repentino en el cual ellos van a vivir felices, sabiéndose que están en el Señor y que es el único que los va a sacar de sus dificultades. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por continuar con nosotros, así como continuaste con el pueblo de Israel. Mamita María, pedimos que intercedas ante el Señor. Síguenos ayudando, Mamita del Cielo, con tu intercesión, a que caminemos como el Señor nos lo pide. Que aunque vayamos sufriendo tanto en esta vida, Mamita María, con tantos desprecios por parte de los gobiernos, por tantas cosas que nos hacen, Mamita María, te pedimos que hables con Dios nuestro Señor, para que todo lo que se ha estado llevando a cabo cambie. Haya un cambio en estos gobiernos y en las personas que solamente sienten odio hacia otras razas. Ayuda, Mamita María, a todas las personas que se acercan a ti, todas esas personas que te hablan, Mamita María, que a través del rosario ellos siempre hablan contigo para que les ayudes, Madre del Cielo. Intercede ante nuestro Señor por todo aquel que se acerca a ti. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por seguir escuchando de la palabra de Dios. De cualquier método o medio que usted encuentre para escuchar de Dios, hágalo. No deje de atender la palabra de Dios, que es vida y es salud para nuestro espíritu. Ojalá y nos demos cuenta de esto, ¿verdad? Que muchas veces, como les decía anteriormente, la realidad que es difícil llevar una vida alegre cuando hay tantos problemas. Pero cuando el Señor está a la par, cuando el Señor se encuentra con nosotros, no hay nada difícil. Ni a nosotros se nos hace difícil tampoco, porque el Señor nos ayuda. El Señor nos fortalece. El Señor nos da la fuerza. Pero siempre hay que buscar de Él. Ojalá y no dejemos de hacerlo. Y recemos y pidamos por los demás, que es muy necesario en este tiempo que nos encontramos en medio de tantas dificultades. No dejemos de orar y de pedir por los demás. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, que pasen un feliz día lunes en compañía de sus familiares.